Se estima que un 50% de las personas con discapacidad han visto afectada su salud mental debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Esto se deriva en un incremento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, así como el aumento de sentimientos de tristeza, miedo, soledad, angustia, aburrimiento. El trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud es muy importante para aprender a socializar en lo que se llama este retorno a la nueva normalidad. Así comienza Inclusión 2030. Soy Joseph Merino y hoy nos acompaña el doctor Yuri Cutipé Cárdenas. Él es director ejecutivo de salud mental del Ministerio de Salud. Doctor, gracias por acompañarnos y la primera pregunta cae de lleno. ¿Qué es la salud mental? Muchas gracias, Joseph, por la invitación. Bueno, la salud mental es ese estado de bienestar, ¿no?, que nos permite a las personas poder resolver o afrontar los problemas que nos presenta la vida, ¿no?, trabajar de manera productiva y hacer contribuciones con nuestras acciones para construir un entorno o una comunidad mucho más fuerte y protectora, ¿no? En general, esa es la definición que propone también la Organización Mundial de la Salud y con la cual los estados en el mundo trabajan para impulsar la salud mental en sus poblaciones. ¿Y esto de alguna manera se agrava o se perjudica un poco más las personas con discapacidad? Sí, en general ese estado de bienestar, ¿no?, es muy sensible a lo que pasa en el contexto, ¿no?, de las personas y más aún si ese contexto tiene que responder a necesidades particulares, como es el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? De modo que las personas que tienen algún tipo de discapacidad en una situación de estrés especialmente permanente como el que estamos viviendo por la pandemia, probablemente van a requerir apoyos, ¿no?, especiales para mantener su estado emocional de modo que puedan tener esa capacidad, ¿no?, de poder afrontar los problemas que les presenta la vida, seguir trabajando o estudiando y contribuir a su comunidad. No hace mucho el Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud aseguran que los trastornos mentales, sobre todo en Lima, han crecido de 2 a 3 veces más durante la pandemia. Las personas con discapacidad aún más todavía se ha visto agravado justamente por los conceptos que usted estaba mencionando. Pero ¿qué acciones se ha podido tomar hasta el momento para poder replicar o para poder contrarrestar esta cifra? Bueno, en principio tenemos que también decir que ese bienestar emocional es muy sensible a lo que pasa en el contexto de las personas, ¿no? Entonces, inicialmente en la pandemia, el principal factor estresor que desencadenaba malestar emocional, que no necesariamente es un trastorno mental, sino un malestar propio, normal, ¿no?, a partir de una situación anormal. Inicialmente este malestar emocional estaba vinculado al temor a enfermarse, ¿no?, o al haberse enfermado y tener secuelas, ¿no?, respecto al COVID. Sin embargo, este malestar ha ido mermando en las poblaciones en el mundo y en Perú también, ¿no? Y ese malestar emocional ahora sigue siendo intenso y cada vez más intenso porque depende ya más bien de situaciones sociales, económicas o políticas, ¿no?, que hace que vaya creciendo en la población. Entre esas situaciones sociales, económicas y políticas, ¿no?, las respuestas también tienen que ser sociales, económicas y políticas. Pero digamos que uno de los factores que también ha podido mellar en la salud mental ha sido este encierro o autoencierro que hemos tenido muchos. Las personas con discapacidad de alguna manera se ven liberados de este problema cuando acuden, por ejemplo, a su rehabilitación. Estuvimos hace poco con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación y nos decía que los pacientes no acudían justamente por este temor a ser contagiados. Entonces, ahí tenemos un aliciente adicional que es lo que ha afectado también a la salud mental de estas personas. Claro, por eso decía Joseph, o sea, dentro de estos factores están los sociales. Claro. Y en los sociales, por ejemplo, están la disponibilidad de los servicios de salud o de los servicios de protección social, está el transporte, ¿no?, está la vivienda, las condiciones de vivienda.
De modo que todos esos factores han sido cada vez, digamos, generan mayor impacto en la salud emocional o la salud mental de las personas, ¿no? Sea en un nivel de malestar emocional o de trastorno mental. Ahora, hay un dato bien interesante, Joseph, ¿no? Que durante la pandemia, que se ha ido identificando en algunos estudios que se han hecho en Perú por la Universidad Católica, en primera infancia, donde se han identificado que quienes más han tenido problemas de crianza son los padres, especialmente en hogares donde solo hay un padre, donde hay un hijo con una discapacidad, ¿no? En general, a media pandemia hasta el momento se ha determinado que 4 de cada 10 padres, ¿no?, han tenido dificultades de crianza y necesidades de soporte por otra persona, ¿no?, para poder criar. Esa cifra se duplica cuando el hijo tiene una discapacidad. Entonces de ahí viene la necesidad de que desde el entorno familiar, comunitario y desde los servicios sociales y de salud se pueda dar cada vez un mayor soporte focalizado a las personas que tienen un hijo o una hija con una discapacidad, de modo que puedan sobrellevar este encierro, el tener que ayudarles a continuar en sus tareas del colegio, o inclusive en acciones de socialización que son muy necesarias. Justamente, ¿no?, a eso quería llegar, y las personas con discapacidad no son los únicos afectados dentro de un hogar, también está el entorno familiar. ¿Cuáles son las pautas que viene siguiendo, en este caso, el Ministerio de Salud, y con qué otras instituciones u organismos viene articulando para poder trabajar el tema de la salud mental? Bueno, en principio el Ministerio de Salud en los últimos años viene ampliando su oferta de servicios de salud mental, ¿no? Josep, usted citaba a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no?, que tiene prácticamente un campo de acción en Lima, no en regiones, ¿no? En regiones tenemos muchas personas con discapacidad que tienen muchos menos servicios a la mano, y hay que tener en cuenta que la discapacidad generalmente es permanente, la que requiere mayor ayuda, mayor soporte, y ese soporte desde los servicios de salud y sociales tiene que ser permanente, tiene que ser continuo para que sea significativo en la vida de la persona, inclusive en la recuperación total de la persona o la recuperación subjetiva. Entonces, en ese sentido, el Estado peruano, más aún en la pandemia, ha sido, digamos, mucho más demandado por los servicios, especialmente en las zonas más periféricas de Lima, ¿no?, y fundamentalmente en las regiones. El Ministerio de Salud en plena pandemia, a fuerza también de tener que aumentar la oferta de servicios de salud mental especializados durante la pandemia, ha implementado 50 centros de salud mental, ¿no?, y 36 hogares protegidos, ¿no?, en regiones del país y en las zonas periféricas de Lima. ¿Viene trabajando, también con los municipios, con los gobiernos locales? Justamente eso quería decirle, y eso gracias a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, porque la mayor parte de estos centros de salud mental comunitaria, ¿no?, se realizan justamente en asociación con las municipalidades, ¿no?, que brindan las facilidades para poder instalar estos servicios casi de inmediato. De otro modo no hubiera podido ser en plena pandemia, ¿no? Creo que Perú debe ser el único país de Latinoamérica que ha expandido los servicios de salud mental en pandemia, claro, porque en realidad no hicimos la tarea previamente, ¿no? Claro, estamos hablando más o menos de 3,5 millones de personas con discapacidad, pero a eso lo aumentamos los familiares, estamos hablando aproximadamente entre 10 a 12 millones de personas. ¿El Ministerio de Salud, a través de sus especialistas, tiene la capacidad como para poder atender a todas estas personas? Aún no, pero hemos aumentado la capacidad durante los últimos años. Hace 5 o 6 años teníamos apenas algunos servicios de salud acá en Lima y en algunas capitales de regiones, ¿no? Algunos servicios de salud mental. Ahora tenemos en todas las regiones, suman 205 centros de salud mental comunitaria en 5 años y 48 hogares protegidos, además que estamos
dotando de servicios de salud mental, especialmente para intervención en crisis con hospitalización en hospitales locales, ¿no? Hace unos días se ha abierto, por ejemplo, en el hospital de Chanchamayo, el servicio de salud mental y de hospitalización, de modo que vamos expandiendo esta oferta de servicios porque no hay otra manera que no sea que en cada territorio el Estado peruano esté presente con sus servicios de salud mental. Doctor, solamente para terminar y que sea muy breve, si una persona quiere ser atendido por el MINSA, ¿cómo puede hacer y hacia dónde tiene que llegar su ayuda? Fundamentalmente lo que está más a la mano es la línea telefónica, llamar al 103, opción 5, marcar opción 5, que está todos los días, las 24 horas del día, y hay un pool de profesionales en psicología, un pool permanente que responde a algunas inquietudes, especialmente en situaciones críticas de las personas, y también puede dar la conexión para el servicio de salud mental más cercano al domicilio. Sabemos que el servicio de salud mental más efectivo es el servicio de salud mental que esté más cerca a las personas o de las personas. Ok, doctor Cutipe, el tiempo es nuestro peor enemigo, sí, pero lo invitamos a una próxima edición para que nos pueda ampliar sobre los trabajos que viene realizando el Ministerio de Salud. Ha sido el doctor Yuri Cutipe Cárdenas, él es director ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud, y antes de retirarse le queremos obsequiar este presente. Muchas Esto gracias. es elaborado por personas con discapacidad, es un emprendimiento creado por Claudia y Kiska. Ellos tienen como objetivo poder dotar de trabajo a personas con discapacidad. Aquellas personas que deseen adquirir uno de sus productos, llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla, al 918-207-759. Esto ha sido Inclusión 2030. Hasta una próxima edición. Gracias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.